en el canal de Brian R3 la review de Godzilla y Kong, el nuevo imperio 2024. Empezamos la película ubicándonos en la Tierra Hueca y unos 3 años después de pelear contra Mechagodzilla, donde Kong, ahora en su nuevo dominio, pues como no tiene nada mejor que hacer, se dedica básicamente a escapar de unos bichos de mierda, para luego tenderles una trampa, partir uno a la mitad y llenarse de mierda, darse un baño y pues básicamente resignarse totalmente a estar más solo que el carajo en ese lugar, y encima con dolor de colmillos. Peor cuando tras ver que un sonido que parecía ser otro simio solamente era otra cosa, pues así se quedó tal cual. Ya después de la típica dentro de este universo, la propia Eileen nos describe cómo ha sido la travesía de mantener a Kong solo en la Tierra Hueca y sobre todo alejado de Godzilla para evitar otra guerra, principalmente porque este último pues ya se las tiene que pasar putas en la superficie, lidiando con otros titanes que quieren hacer su cagadero evidentemente, el cual también pasa en la propia Tierra Hueca con señales raras que pasan todos los días. Así que viendo que Godzilla tiene al Coliseo Romano como su nueva cama para echarse un sueñito tras salvar a dicha ciudad, comprobamos que Gia se le dificulta un montón intentar socializar, ya no solamente por su condición, sino por tener visiones raras de cosas que serán más importantes luego, y sobre todo por preocuparse por su amigo Kong. Ya después en la noche, mientras Eileen recordaba cómo fue rescatada la propia Gia, se da cuenta de que las mierdas que dibujó coinciden convenientemente bastante con esas lecturas provenientes de la Tierra Hueca, que por cierto, un bicho les cayó y los destruyó, pero enseguida lo veremos. Mientras de nuevo con Eileen, totalmente por la puta cara, en lugar de ir primero con todo el equipo de Monarca o con cualquier otra persona del mundo, decide ir mejor con el conspiranoico de Bernie para pedirle ayuda, que quién sabe dónde carajo conoce y que, aunque no parece estar dispuesto en un principio, luego de que porque como Monarca no le dio crédito por ayudar a Hong Kong, pues perdió seguidores en su podcast y encima lo están funando en Twitter o algo así, pero aún con esas, Eileen consigue convencerlo de que lo ayude a cambio de llevarlo de paseo a la Tierra Hueca, medio aceptando la idea y saliendo del lugar porque Godzilla ya se despertó de su sueño y se dirige básicamente al océano porque percibe una amenaza, estando todavía más nerviosos porque justo en ese momento también Kong decidió salir de su casa, pero no para los putazos, sino básicamente porque quiere un dentista, y aprovechando que Monarca tiene un veterinario aún para estos monstruos, este mismo llamado Trapper, con maquinaria como para construir un edificio, le saca el colmillo infectado y en 5 segundos ya le colocan una prótesis para que él y Eileen se pongan a charlar un rato mientras esperan que Kong se recupere. Pero ya luego Bernie, tras sacarse una mega investigación de los huevos, descubre que dicha señal proviene de un supuesto SOS de la Tierra Hueca que puede percibir Gia. Y como también tienen al puñetero gobierno tocando las pelotas, aún con todo lo que ha hecho Monarca, incluso también con sus reveses evidentemente, pues tienen que bajar todos en tiempo récord para ver qué carajo hay detrás de ello. Aprovechando para seguir a Kong, quien ya va de regreso para esquivar algunas pequeñas amenazas con sus mierdas super tecnológicas, mientras que la superficie se percatan de que Godzilla se en un poquito de radiación para recargarse todavía más, y cuando estos se enteran, ven que la base de ese lugar, como vimos, está hecha cagada y pues no hay nadie vivo, comprobando que pues al final Kong tiene compañía, que fue la que destruyó ese lugar precisamente. Así que esta agarra su hacha y viendo que en su trampa de hace rato hay rastros de algo que activa dicha arma, se pone a explorar esa cavidad donde precisamente hay huesos de simios y se percata de un área subterránea de la Tierra Hueca donde precisamente se topa con otros simios vivos, pero que son agresivos hasta las pelotas para básicamente agarrarse a putazos, complicándole la vida a Kong a pesar de que lo vimos darle pelea a Godzilla, pero consigue quitárselos de encima de manera muy fácil por cierto, menos al más pequeño llamado Zuko, que es obligado por Kong a que lo lleve a exactamente no sé dónde, pero pues al final sí lo lleva básicamente a un lugar importante como veremos ahorita, encontrando al grupo la zona donde provienen esas señales que les meten un tremendo susto, el cual de todos los puñeteros lugares de manera muy conveniente, Trapper huele que algo no anda bien ahí y pues el piloto de ellos se lo acaba comiendo una mierda que estaba por ahí, para que ahora como Godzilla se dirige precisamente al Ártico para matar a otro titán que está sobrecargado de energía para estar todavía más cargado este mismo, Gia con su ultra instinto conveniente les muestra que por el lugar hay ruinas de los Iwi y símbolos de Mothra o algún ancestro suya, y quién sabe cómo activa un mecanismo de agua que no es una trampa, sino que los guía hasta una especie de campo protector biomecánico que sirve como camuflaje, donde precisamente ven otra parte del territorio subterráneo de la Tierra Hueca. Así que tras que Kong tenga que librarse de otros bichos de mierda por esa zona, ahora sí sin mayor complicación, básicamente para conseguir comida de paso y ver que Godzilla llega con el titán del Ártico para matarlo de
manera muy fácil para chingarse toda la energía de ese lugar, los demás siguen dicha corriente por esa zona, para que unas personas los capturen y casi los maten, hasta que se percatan de la presencia de Gia, llevándolos hasta sus hogares sumamente bonitos, ya que por si no quedó bastante claro, todos ellos son una sociedad Iwi, aunque mucho más avanzada que la que había en la isla Calavera, que pues aprovechando semejante energía de ese lugar, pues por eso están mucho más avanzados, aunque nunca se explica del todo cómo una parte de ellos estaba en la superficie y la otra acá, porque pues como ya vimos es complicado de pelotas llegar de arriba hacia abajo, pero de eso tampoco importa la verdad. Total, que del templo mayor sale la reina de ellos y mediante literalmente telepatía pide a todos que lleven a Gia con ellos, casi ganándose los otros tres por culpa de Eileen un lanzazo, pero ya se tranquiliza la situación para que ambas nuevamente por telepatía obtengan información sobre ambas, y ya todos entran a ese templo para darse cuenta de que el SOS que habían visto fue de los Iwi, y la razón por la que mandaron una señal de auxilio, que hasta nuestro amigo Godzilla la captó, y por eso se está cargando de energía como si no hubiera un mañana, es que mediante algunos manuscritos de esos templos, Eileen nos explica que hace quién sabe cuánto tiempo la superficie y la tierra hueca coexistían más o menos bien, para que los titanes salvaguardaran la naturaleza y los grandes simios a la humanidad, hasta que uno de ellos, queriendo conquistar la superficie, quién sabe por qué, pues se metió en una guerra contra Godzilla y su especie, que casi lo hace cagada, pero logró ganarla y mandarlos más abajo, donde precisamente está Kong. Dicho cabrón precisamente se llama Scar King, quien sigue obsesionado por conquistar la superficie, y precisamente como lo ve Kong, tiene esclavizados a varios simios, para exactamente no sé qué hacer, pero básicamente es algo que no le gusta a Kong, pero su mera presencia llama la atención de este simio, un poco más pequeño que Kong, de pelaje rojizo e igualmente armado, que al notar que tiene la prótesis de Trapper, se cagan todos de risa de él, y el propio Scar King, viendo que otros simios protegen a Zuko, decide aventar a uno de ellos a la lava totalmente por las risas, para encabronar todavía más a Kong, para comenzar una pelea que se le complica a este mismo, que le repito, se le puso a la par al mismísimo Godzilla, hasta que ahora sí, ya no se anda con tonterías y casi se lo quita de encima. Pero no lo derrota básicamente porque se decide sacar a su pequeñita mascota, una titán ancestral llamada Shimo, que básicamente congela todo a su paso y que es controlada por Scar con su arma para que mediante causarle un poquitito de dolor pues haga lo que él quiera, como lanzarle básicamente un rayo a Kong pero de hielo, que medio repele con su hacha, pero no quita que el rayo lo acabe congelando la mano y lo debilite bastante, escapando por los pelos del lugar sin su hacha mientras lo persiguen otros simios. Esta última parte también es conocida por los otros al ser descrita dicha titán como la causante de la última era de hielo, nada más. Y como los Iwi preveían que Kong, en busca de una familia, acabaría indirectamente liberando a Scar King, es básicamente por ello que pidieron ayuda y también avisaron indirectamente a Godzilla, para que se preparara para un cagadero que va a pasar ahorita como veremos. Aunque pues también todos cuentan con que Godzilla y Kong se las pasaron putas contra Mechagodzilla, pero básicamente, a través de una profecía de los Iwi, uno de ellos llegaría de la superficie para despertar a Mothra, y por ello se pusieron tan felices cuando localizaron a Gia, que semejante misión tiene ahora. Así que mientras veíamos como Kong sigue escapando y con ayuda de sus múltiples trampas y la ayuda de Zuko se quita a los perseguidores suyos y puede descansar un poco aún con su mano ya pocha por el congelamiento, para complicar más las cosas, aunque les cayera un montón de piedras, uno de ellos se lo convida y por fin vemos a Gia más feliz por ya tener algo de compañía que le es más familiar evidentemente, resignándose la pobre Eileen, que pues va a tener que dejar a Gia con ellos para que esté contenta supuestamente, y los otros idiotas deciden callarse mejor semejantes conocimientos y descubrimientos que están adquiriendo para que no se vayan al carajo evidentemente. Pero después ya todos se dan cuenta de que por puro puto churro llega Kong y Zuko y hechos mierda, como que también el otro random vea que también hay un portal a la superficie en ese lugar para informárselo a Scar, al localizarlos básicamente por la presencia de Gia de manera algo conveniente, pero pues así que viendo que Scar va con todo ese ejército y que esto ya alerta a Godzilla, el cual ahora sí está sumamente OP, como todos ven que Kong con el brazo hecho mierda va a durar 2 segundos y con suerte, ahora convenientemente resulta que la tierra hueca, dentro de tanta cagada que había en la base, tenían un prototipo de una mejora para Kong que estaba en pruebas todavía, para cuando se volviera a presentar una gran amenaza, y que justo antes de ser cancelado fue enviado a ese lugar para que el ataque de Scar King no lo destruyera en lo más mínimo, quién sabe por qué, y ahora Trapper se lo remolca para ponérselo a Kong y que si le quedara de puta madre para ahora sí estar listo
para los putazos. Y menos mal, porque Zuko regresa a toda prisa para advertirles que viene Scar ahora sí, así que Gia le pide que regrese a la superficie para ver si Godzilla les echa una mano, aún con los riesgos que supone esto, llegando en todo el medio del Cairo para subirse a una de las pirámides, rugir y con ello Godzilla desde Gibraltar se ponga en modo clavadista olímpico para llegar a toda prisa, mientras que los demás ya empiezan el ritual para que Gia despierte a Mothra como lo marca la profecía, subiendo 50 millones de escaleras y con un poder modo Deus Ex Machina nos traiga a Mothra de regreso, para que ambas también vayan a la superficie y ellos se refuerzan también. Ya cuando Godzilla llega encabronado a Kong Kong, ni se plantea escuchar las indicaciones medio pochas que da este, para pasar directo a los putazos, y de paso destruir las pirámides nomás por las risas, por lo que deciden molerlo a base de golpes para llevárselo por la fuerza, hasta que se desactiva el aliento atómico en color morado, pero antes de que lo haga mierda básicamente, llega por los pelos Mothra y Gia para decirle que ya no peleen y que vayan directo a ayudarlos, aceptándolo al rugir ambos de manera muy XD, ya con los demás mientras preparaban una trampa, aprovechando el poder de sus pirámides electromagnéticas para cerrar los accesos a la superficie. En ese momento llega Scar para medio joderles el plan, hasta que Trapper, que fue para tener unos bichos de mierda de manera muy conveniente para retrasar el escape de este mismo, justo para que lleguen Godzilla y Kong a toda prisa, para que la batalla se acabe jodiendo, porque básicamente la trampa de ellos se activa en el momento y quita la gravedad de la zona, armándose aquí un cagadero de los grandes, con todos agarrándose a putazos, mordiscos, empujones y más cosas, hasta que la gravedad se vuelve a normalizar y Mothra evite que los otros estampen, pero Scar King y Shimo, como Godzilla y Kong, caen en uno de los portales a la superficie, que precisamente llega en todo el medio de Río de Janeiro, para básicamente empezar a congelarla, pero ya un poco más tarde llega el dúo dinámico para quitarle un diente a Scar y que Kong le devuelva la putada, como también que Godzilla se las vuelva a pasar putas con un similar suyo, aún con semejante power up que se metió en el culo. Así que tras que Zuko vaya para ayudar con el hacha de Kong que se quedó atorada por ahí, pues ahora a todos se les empieza a complicar por el poder de Shimo, pero al ver que también lo que le está complicando la puñetera batalla precisamente es esa mierda que utiliza Scar King para controlarla, Kong intenta agarrarla, pero justo antes de lograrlo llega a tiempo Zuko para meterle semejante hachazo y que de esa manera ya no la pueda controlar, y Godzilla básicamente le ordene que lo congele para que ya Kong se lo pueda quitar de encima sin muchas complicaciones evidentemente, echándose Godzilla un grito de victoria con demasiada aura tras tremenda victoria que consiguieron evidentemente, por lo que tras ello Gia decide quedarse igualmente con Aileen, Godzilla regresa a dormirse al Coliseo Romano, como ahora Kong vuelve con los otros simios para consagrar su victoria en conjunto con el radioactivo Titán evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Pues oficialmente llegamos al final, por ahora, de esta gran saga cinematográfica, y precisamente esta última película reavivó bastante el interés y el potencial entero del Monsterverso de una manera que me sorprendió bastante bien, sobre todo tras la ligera decepción que fue su predecesora. Quisiera pensar que aquí ya iría para abajo la saga en su totalidad, pero afortunadamente por lo menos esta nueva película hizo todo lo contrario y se convirtió en, por lo menos desde mi punto de vista, una de las mejores películas de este universo, con varios aspectos muy destacados que realmente me dieron una agradable sorpresa ciertamente. Pero mejor, para que este video con un añadido extra de por sí no se nos haga tan largo, vamos directamente a analizar a detalle todos los aspectos positivos y algún que otro negativo que tiene dicha película, llena de putazos titánicos hasta las pelotas, empezando como siempre lo hacemos por lo típico, el guión, su estructura y demás cosas relacionadas obviamente. Que, como en casi todas las películas de esta saga cinematográfica, esta es la parte más mala entre comillas de la misma. Aunque no se llegan a tener las cagadas que tuvimos la semana pasada, la gran cantidad de conveniencias, clichés, deus ex machina, decisiones estúpidas y sobre todo tal vez un ritmo bastante apresurado para no dejar explorar las cosas, como entrelazar las puñeteras tramas medio con las patas, sí les mejoran bastante ese aspecto, aunque por lo menos se rescata con tener una base interesante y más novedosa, que se complementa con lo que veremos ahorita, como un ritmo que aunque sí dificulta que las tramas se desarrollen sin tantas cagadas, por lo menos se vuelve bastante entretenida la película. Siento que con una duración un poco más extensa se hubiera evitado esos problemas, que aunque tampoco es que afecten al disfrute de la misma historia, que dentro de todo es bastante decente, no deja de lado que sea una cuestión que con ese pequeño añadido se podría haber evitado dichas cagadas evidentemente, que como ya lo dije, sí le bajan puntos a este aspecto para hacerlo por descarte el más mediocre de todos, pero tampoco es un desastre si consideramos sus puntos más fuertes, que pues están bastante bien. Pasando
pasando a con los personajes, aquí por fin tenemos una cantidad no tan exageradamente grande y pues ahora sí nos enfocamos más en personajes más recientes o directamente nuevos para que en un futuro vayan desarrollándose empezando por aquí. Y precisamente eso es lo que fortalece a todos, ya que empezando a hablar individualmente de cada uno de ellos. Por ejemplo, Aileen, aunque su participación disminuyó considerablemente, este nuevo rol como ya una exploradora en forma de los nuevos lugares que descubren, aceptar también cambiar su actitud hacia su hija adoptiva y sobre todo también ser testigo de este gran conflicto barra alianza entre los dos titanes que casi se matan la vez anterior, sumado precisamente a la misión de encontrar un mejor rumbo para su hija y con también un gran carisma como compañerismo con los demás protagonistas, la sigue manteniendo como una gran personaje. Trapper como nuevo añadido y parece que el único que veremos de nuevo en el futuro, aunque parecía otro random más y que se desharían de él como fue el caso de Nathan, apoyando sobre todas las cosas con un enorme carisma y ser bastante utilidad de la historia con sus conocimientos como sus gadgets que hicieron que se acoplara bastante bien en la exploración de ese tamaño lore que nos dieron y sobre todo para salvar al mundo con dichas invenciones que ayudaron a Kong, tal vez habiendo necesitado un poquito más de desarrollo y participación, pero dentro de este poco aporte entre comillas pues sí tuvo un considerable punto para ser un decente personaje también. Bernie como Otto ya conocido evoluciona un poco para dejar de ser algo repelente en cierta parte, para ahora ser meramente cómico y útil con apoyo de sus teorías de conspiración aunque en menor medida, y tremendo ego que se cargó con ayudar a derrotar entre comillas a Mechagodzilla, y aunque su inclusión en esta nueva exploración y aportación para resolver el tamaño problema se redujo para ser más el alivio cómico, al menos este gran carisma y sí ser efectivo en ese propósito ayudan bastante a ser también otro gran protagonista y probablemente el único conspiranoico que caiga bien, pero sin duda alguna la que tuvo una gran mejora junto con los ya conocidos es en el caso de Gia, que ahora sí tuvo una participación mucho más grande y aunque por obvios motivos tal vez empatizar con el público o darse a entender sea algo complicado, evidentemente a través de su simple presencia para desencadenar el desarrollo de la historia, explorar más su verdadera identidad que se encontraba contra todo pronóstico bajo sus pies y pues obviamente todo lo que conlleva descubrir su importancia para ayudar a su amigo Kong y volver a salvar el día obviamente con una actitud mucho más madura hacen para mí que sea la mejor personaje en esta ocasión, sumada también a una gran carisma en cierta parte. Tal vez lo malo es que se apoya en muchas partes en conveniencias y tiene ligeros toques de Mary Sue, pero todo lo positivo que tiene pues amenizan bastante sus pequeños puntos negativos que no afectan en nada su aportación a la historia y aprecio por el público. Más allá de ellos pues no tenemos muchos más, y también con los titanes se nos dio una gran expansión del protagonismo de Godzilla y Kong, ahora sí encarnados en una alianza que ya se cimienta para volver a salvar el día nuevamente, adquiriendo nuevas habilidades sumamente llamativas y útiles, y afortunadamente no sufriendo un downgrade en su puñetero IQ por la puta cara. Así que a nivel general este es probablemente una de las grandes mejoras con respecto a todo lo traído de la saga hasta el momento, teniendo en cuenta sus grandes errores que no son muy ligeros, pero no opacan a todo lo bueno que incluye sobre todo las destacadas actuaciones de Rebecca Hall, Kaylee Hodel, Dan Stevens y Brian Tyree Henry, que suman todavía más cosas buenas a este apartado ciertamente. Ya por último, en lo técnico visual, pues no hay mucho más que comentar, además obviamente al gran estándar que hemos tenido con un gran CGI y efectos especiales a lo largo de la saga, como también una gran banda sonora, diseños de personajes muy destacados y sobre todo tamaño lore que nos están montando, que ahora sí se ve sumamente explotable si es que Legendary no le tiene miedo al éxito, como también una gran mejoría de cantidad de minutos de los titanes en pantalla y sobre todo unas apariciones que dan bastante que hablar, lo cual contrasta con el comienzo de la saga por completo, más una cantidad exageradamente grande de acción que nos da todavía más para los cabrones que vinimos a ver monstruos gigantescos agarrarse a vergazos a diestra y siniestra. Repito que aquí no hay mucho más que comentar porque como todo aspecto de esa similitud en esta gran saga se mantiene una amplia cantidad y mejora constante que es bueno para complementar a todo lo ya descrito en esta película, obviamente. Pero pues en fin, pues poco más de comentar. Así que, en conclusión, Godzilla y Kong, el nuevo imperio, es una gran película y más dentro del Monsterverso, que rescató bastante el barco que se nos quería hundir con una gran desmejora anteriormente, que aún con bastantes cosas que pudieron ser mejores, como no tener tantas puñeteras cagadas en su guión, y desarrollar un poquito más a sus de por sí grandes personajes, precisamente con esos personajes interesantes y carismáticos, un lore que nos haya para 58.000 películas, como mínimo,
muchísimo, acción y titanes hasta las pelotas, y ser bastante entretenida a nivel general, la volvieron un rotundo éxito comercial, que volvió a encender el interés por esta gran saga, que dentro de poco se seguirá expandiendo con más aventuras de nuestros amigos Godzilla y Kong para salvar al mundo. Pero mientras, para cerrar esta parte del video, si buscas una película de monstruos agarrándose a vergazos con buenos apartados internos, crees que la alianza de los dos titanes durará todavía más tiempo, te gustaría vivir en la Tierra Hueca, o por cualquiera que sea el motivo, esta es una destacada opción a considerar, la cual yo sí te puedo llegar a recomendar a decir verdad. Para regresar a las sagas cinematográficas en este canal, pues tenemos una gran saga que realmente hizo un camino bastante interesante y que pocos esperaban realmente que se llegaría a convertir en una IP de monstruos titánicos que seguiría en gran nivel a día de hoy. Y al contrario de las demás sagas cinematográficas que hemos revisado, aunque estas sí tuvieron un impacto gigantesco en el cine, esta misma, aún sin el tamaño e impacto como un Jurassic Park, un Terminator o un episodio de Star Wars, su calidad sí sufrió de altibajos considerables. Y tampoco era la gran obra maestra del cine, pero sí mantuvo una constancia y mejora general que se mantiene y parece que lo hará por bastante tiempo, al contrario que estas precisamente, que con cada película que pasaba nos íbamos más al carajo o directamente están 3 metros bajo tierra por desgracia. Para hacer un análisis retrospectivo y ahora sí en condiciones, ya que cuando acomodé la película anterior ni siquiera había visto esta película final, en este caso Godzilla nos trajo el resurgimiento definitivo del famoso monstruo japonés que representó el trauma provocado por los bombardeos nucleares al país del sol naciente, sobre todo tras fracasos y malas adaptaciones previas que pues al menos nos dieron esta visión que, aunque irónicamente no se vea un carajo en dicha película, contando una historia y enfoque particular, si consideramos lo que vino después, nos trajo de nuevo a Godzilla a la pantalla grande y de manera triunfal. Kong, la isla calavera, a manera de precuela para dar más preparativos para más eventos en la saga que serían muy importantes dentro de su calidad interna, nos trae una perspectiva de tiempo diferente, pero que no deja de darnos espectáculo ahora con otro monstruo más de este lado del mundo, y más para explorar la perspectiva humana sobre los peligros de la naturaleza y cómo intentar controlarla siempre sale como el culo, no lo siguiente. Godzilla 2, el rey de los monstruos, nos trajo de nueva cuenta esa exploración más enfocada en el tamaño de este universo, con titanes y rivalidades místicas que a raíz de cagadas con los humanos, que ahora sí no tuvieron un rol tan predominante, se impuso sobre todo precisamente al mayor exponente de esta saga como el amo y señor del resto de titanes a través de pasas de las putas en toda la puñetera película, que precisamente daría pie a Godzilla vs Kong, para el culmine de la exposición del puro poder bruto y dicha lucha por el control de la tierra, y más abajo de ella, que, aún con una considerable desmejora cinematográficamente hablando, no dio lugar a la caída de este universo, sino que sentó las bases tras el triunfo de esta alianza forzada en una más forjada precisamente en Godzilla y Kong, el nuevo imperio, que tras descubrir todavía más los secretos del interior del mundo, que de por sí es desconocido, se vieron forzados ambos reyes a aliarse por el bienestar común del mundo, para dar por sentado la formación de, evidentemente, su nuevo imperio titánico, nunca mejor dicho. A nivel de rankear estas películas rápidamente, obviamente Godzilla 2 se lleva el primer lugar, seguida por Kong, la isla calavera, su primera película que es Godzilla, después esta nueva incorporación más reciente como lo es Godzilla y Kong, el nuevo imperio, y por último, aunque no como una mierda absoluta, sino por mérito propio, obviamente, Godzilla vs Kong como la última película. Precisamente esta película demostrando que aún no como la mejor saga cinematográfica de la historia, más bien nos demostró que como lo ha hecho las compañías como la propia y agonizante Warner, que precisan básicamente el regreso de grandes clásicos para básicamente arruinarlos por completo, esta saga con ideas, aunque no 100% originales, a través de reinvenciones interesantes y de buena calidad con un enfoque más orientado a lo que el propio público quiere, se está construyendo una saga que, aunque no sea el culme de la industria cinematográfica, se ve un futuro donde hay claridad que la haga mejorar para sentar ejemplo por fin en el resto de la industria, como precisamente lo ha estado haciendo, y lo va a hacer el Monsterverso como lo hemos estado viendo el último mes. Una saga que puedes consumir desde cualquier punto al contar con una gran calidad y enorme cantidad de radiación, obviamente.